Muy buenas noches. Es un placer para el Archivo General de la Nación contar con la asistencia de cada uno de ustedes que nos acompaña hoy a través de nuestra cuenta de YouTube para la puesta en circulación virtual de la obra Cronológico de Oficios de la Secretaría de Estado de la Presidencia, mayo-julio de 1963, autoría de Eliades Acosta Matos. La obra que promete desmontar mitos sobre este gobierno del cual nos va a conversar el autor en breve, es fruto del proyecto Organización de los Archivos Personales de Juan Bosch, llevado a cabo con el patrocinio del Archivo General de la Nación, la Fundación Juan Bosch y el programa Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos, ADAI. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Los saludamos a todos ustedes, pero también a quienes nos acompañan en esta noche para esta puesta en circulación. Eliades Acosta Matos, autor de la obra y también encargado del Departamento de Investigación del Archivo General de la Nación. Matías Bosch, presidente de la Fundación Juan Bosch. Muchas gracias por acompañarnos y sacar este tiempo para compartir con nosotros en esta noche. Y Daniel García, encargado del área de publicaciones. Antes de que iniciemos formalmente con esta actividad, me gustaría explicarles que si tienen alguna pregunta o alguna duda que les gustaría que el autor o alguno de nuestros participantes en esta noche pueda contestársela, por favor, formúlenla en los comentarios de YouTube. Ahí debajo, justo donde ustedes nos están saludando, ahí esperamos sus preguntas para que las puedan responder al final. Sin mucho más, para que iniciemos, porque sé que todos estamos ansiosos con esta puesta en circulación de Cronológico de Oficios de la Secretaría de Estado de la Presidencia, mayo-julio de 1963. Invitamos al señor Daniel García, encargado del área de publicaciones. Sí, buenas noches a todos. Realmente me place compartir esta noche esta mesa, tanto contigo, Karina, encargada de divulgación del Archivo General de la Nación, como de los compañeros Eliades Acosta Matos, autor del libro que vamos a presentar hoy, y Matías Bosch, vicepresidente primero de la Fundación Juan Bosch. Y por supuesto de todos aquellos que están conectados y al tanto de este nuevo libro que el Archivo General de la Nación pone en manos de todos. Yo quisiera solamente hacer algunas precisiones de carácter editorial. En primer lugar, este que presentamos hoy es el segundo volumen de esta documentación acopiada por la Secretaría de Estado de la Presidencia durante el gobierno de Juan Bosch, correspondiente a los meses de mayo a julio de 1963, sobre lo cual, bueno, tanto el doctor Eliades como Matías se referirán con muchos mayores detalles. Ya Karina informó que también este es el resultado de un proyecto conjunto entre estas tres instituciones, es decir, la Fundación Juan Bosch, el Archivo General de la Nación y el proyecto ADAI, es decir, el Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos. Es decir, ya estamos dando concretamente el resultado de esta colaboración. El primer volumen de esta saga sobre el gobierno de Juan Bosch ya fue publicado hace unos meses. Fue el volumen que correspondía a los meses de enero a abril del 63. Se publicó con el auspicio de la Fundación Juan Bosch y con una tirada limitada. De modo que quizás esperemos que en el futuro esta tirada pueda incrementarse y, bueno, todos los interesados puedan tener los volúmenes completos, es decir, que no se queden cortos en relación con un volumen teniendo en cuenta los demás. El tercero del proyecto, que abarca los meses de agosto y diciembre, es un libro que ya está en imprenta. Es decir, un libro que está en prensa y esperamos que esté publicado en lo que resta del año, teniendo en cuenta, bueno, como todos conocemos, las limitaciones que nos ha impuesto esta situación de la pandemia, pero bueno, es un libro que está listo y ya incluso contratado desde el punto de vista de la impresión. De modo que con estos tres volúmenes que se han publicado de manera autónoma, de modo que cada lector pueda tener la documentación correspondiente a un periodo determinado, sin que necesite necesariamente tener todos, aun cuando, de todas maneras, cuando los tenga todos, sí va a tener un panorama completo de toda la documentación relativa a todo este periodo a lo largo del gobierno de Juan Bosch.
A mí me parece que si algo define el esfuerzo de rescate y difusión que esta labor ha significado, son las propias palabras que dice el doctor Eliades en el prólogo y que expresan lo siguiente. Dice el doctor Eliades: muchos mitos, semiverdades y falsedades utilizadas en su momento para desacreditar y aislar al presidente Bosch por parte de sus enemigos, se vienen al suelo ante las pruebas irrefutables que los documentos seleccionados aportan. Porque de esto se trata, es decir, de desmontar toda una serie de, digamos, de eslogan, de ideas que no están suficientemente documentadas y que en el caso de estos libros sí van a tener un fundamento documental. Quiero ya para finalizar agradecer nuevamente a la Fundación Juan Bosch, al programa DAI y por supuesto al doctor Eliades Acosta por este resultado que está en franco proceso y que creo que refleja, es otro ejemplo de la actitud o de la voluntad de colaboración interinstitucional que tiene el Archivo General de la Nación, como una de las maneras que tiene de difundir la memoria histórica de la nación y sobre todo documentarla de una manera fehaciente. Así que bueno, gracias a todos y ahora con las palabras del doctor Eliades como el señor Matías Bosch, bueno, ya tendrán una idea mucho más abarcadora de este gran proyecto. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a usted, señor Daniel García, encargado del área de publicaciones del Archivo General de la Nación. Ahora pasamos a Eliades Acosta, autor de la obra, quien nos va a hablar un poco más sobre estos mitos que vamos a desmontar en esta noche. Su micrófono, señor Eliades, por favor. Bueno, gajes del oficio electrónico. Decía muy buenas noches, queridos compañeras, compañeros, Karina, Daniel, Matías, que estamos teniendo un encuentro. Estoy mirando ahora aquí también la cantidad de personas que están por el chat, ya va por 47, lo cual es bastante para este tipo de actividad. Estoy seguro que vamos a seguir creciendo. Es un placer presentar este segundo tomo que ya Daniel muy precisamente lo ha ubicado en el panorama de los 3 tomos correspondientes al año 63. Y antes de entrar en materia, quería dar la buena noticia de que cuando el doctor Roberto Casá conoció del proyecto, de su importancia y de los documentos que estaban apareciendo y que permiten ahondar en una etapa crucial, en un año crucial como es el año 63, aquí en la historia más reciente dominicana, nos indicó, y ya hemos comenzado a cumplir esa otra fase, de empezar a compilar los documentos de oficio de la Secretaría de la Presidencia a partir del 30 de mayo del año 61, la muerte de Trujillo, y hasta el 31 de diciembre del año 62, que nosotros calculamos que ahí pueden salir aproximadamente, o sea que estaría primer Consejo de Estado, segundo Consejo de Estado, gobierno Balaguer-Ramfi, aproximadamente 2 tomos más antes de estos 3, si vamos cronológicamente, y luego ampliar a el triunvirato hasta la Revolución de Abril, es decir, año 64 y parte del 65. Ahí consideramos que puede haber quizás 2 tomos más. Quiere decir que en esta previsión y por la certera indicación que dio el doctor Roberto Casá, nosotros probablemente tengamos en breve unos 7 tomos de documentos originales de la Secretaría de todas las presidencias que pasaron por el país entre la muerte de Trujillo y la Revolución de Abril. Digo que es una buena noticia porque, como se verá, tiene una gran importancia esta documentación que durante muchos años ha estado durmiendo el sueño de los justos, cuando debíamos de hace rato haberla investigado y haberla puesto en manos de los investigadores y los lectores dominicanos y del mundo. Primero, explicar que el cronológico de oficios de la Secretaría de Estado de la Presidencia es un mecanismo que venía ya desde tiempos de Trujillo y anteriormente también, que tiene la Secretaría que auxilia al presidente en su labor para registrar la documentación que sale de la presidencia hacia diferentes destinatarios. Quiere decir,
una comunicación del presidente o del secretario de la presidencia dando respuesta a una consulta del ministro de Obras Públicas, o una carta que le envió una persona al presidente sobre cualquier asunto o petición, siempre que no sea personal, porque generalmente los presidentes también tenían, no es el caso de Bosch, pero tenían también un secretario personal, el caso de Trujillo sí. Todo lo que sea oficial, que pasa, que sale de la presidencia y que te remite a un documento o a un hecho anterior, porque esas son respuestas, indicaciones, órdenes de la máxima instancia de poder del Estado y del gobierno de un país. Entonces, imaginen la cantidad de información que está guardado, porque todos esos tomos de la Secretaría de Estado están muy bien preservados, muy bien organizados en el Archivo General de la Nación. Basta decir que para estos 3 tomos del año 63, nosotros tuvimos que consultar 35,000 documentos. O sea, solo el año 63 tenía un volumen de documentación guardada de 35,000 documentos. Solo para el periodo Bosch, que aparece una parte en el tomo 1, otra parte, el grueso, en el tomo 2 y una parte en el tomo 3, tuvimos que consultar cerca de 20,000 documentos. Porque Bosch, indiscutiblemente, y responde a una de las acusaciones que se le hace, era un presidente que trabajaba intensamente y por lo tanto generó una abundante documentación. Trabajaba a veces 14 y 16 horas, según documentación que aparece aquí en respuesta a una solicitud que alguien le hizo. Yo quería también en los inicios agradecer a una persona que no está en el país, que nos está viendo. Sus padres sí están en el país, incluso trabajaron o trabajan, su papá en el Archivo General de la Nación, que fue decisiva por su profesionalidad y eficiencia en no la selección, porque eso me correspondió a mí dentro de la forma en que distribuimos el trabajo de los documentos, pero sí en la descripción y el escaneo de los documentos. Me refiero a Rita Lugo. Rita, que yo sé que nos está mirando, un fuerte abrazo y la gratitud del pueblo dominicano por ese aporte que hiciste, y estoy seguro que vas a hacer más en el futuro. Bueno, estamos entonces en presencia de un libro que tiene esa valiosísima documentación correspondiente a un trimestre de los 7 meses que estuvo Bosch en el poder. O sea, el mayo, junio, julio de 1963. Una documentación que recoge y desmiente, como bien dijo Daniel y Karina, una cantidad infinita de mitos, de mentiras y de manipulaciones que se empezaron a rodar desde que Bosch fue candidato a la presidencia, en el año 62, que luego se recrudecieron cuando Bosch triunfó y que terminaron ya en una etapa, digamos, demencial cuando Bosch fue presidente del 27 de febrero de 1963 al 25 de septiembre del mismo año. Yo a cómo fue escalando la campaña, no hay tiempo ahora para explicarlo, pero la Fundación Juan Bosch anteriormente publicó un libro. A ver, ¿se ve? No, bueno, creo que se ve así. Se ve bien. Bueno, la Fundación Juan Bosch publicó un libro anteriormente que se llama 1963, de la guerra mediática al golpe de Estado. Ese libro tiene mucho que ver con esto que estamos presentando en esta triada, porque en ese libro se ve toda la campaña sucia de prensa que se le hizo a Bosch siendo presidente, todas las mentiras que se fueron tejiendo una a una y que aún están en el imaginario popular de mucha gente, de buena fe, gente que oyó decir, por ejemplo, que los ministros de Bosch eran ineptos, y lo siguen repitiendo hasta el presente. Gente que dijo que Bosch fue el que introdujo aquí la nefasta política de borrón y cuenta nueva, y lo han seguido diciendo hasta con el trujillismo, me refiero. Falso de toda falsedad. Los que dijeron que Bosch no se atrevió a hacer cambios ni en el ejército ni en la policía. Los que dijeron que Bosch era un gobierno caótico que no era capaz de ordenar ni de atender los graves problemas del país. Que con Bosch se perdieron los empleos, creció el hambre
creció además la represión, la falta de libertades públicas y llevó al país, por su responsabilidad y por la penetración comunista en su gobierno, llevó al país a una situación de desesperación y caos que justificaría la participación de los militares y los policías en el golpe del 25 de septiembre como una forma de salvar a la nación. Todo eso que está en ese libro, día por día de la presidencia de Bush, explicado, la forma de refutarla no era cara a cara con quien repite la mentira. La forma de refutar no es palabra contra palabra. Las palabras se la llevan viendo. Y las palabras sirven para expresar la verdad y para enmascararla también y negarla. Entonces no era con verdades ni con palabras. Lo que había que hacer era poner en la mesa de discusión documentos. Documentos que usted pueda comprobar la fuente, que usted pueda ir al archivo y verlos y tocarlos en un momento determinado, que usted pueda cotejarlo en la transcripción que se hizo de cada documento, porque es muy fácil escanear y publicar la imagen digital. Eso lo ha hecho mucha gente, pero cada documento aquí está transcrito. Y aquí en las transcripciones debo agradecer a Rita Lugo, debo agradecer a Betty Almonte y debo agradecer a Ibis Acosta, que trabajaron en esa ardua tarea de transcribir esa enorme documentación. En este tomo nosotros tenemos 392 documentos. 392 documentos. Eso implica que de esos 392, como se sabe, son todos del gobierno de Bush, porque este periodo no es compartido, es mayo, junio, julio, 3 meses donde fue la presidencia, parte de la presidencia de Bush. Esos 392 documentos, cada uno no solo está transcrito, sino que dice abajo la fuente, la ubicación en el archivo de la asignatura topográfica donde está cada documento, para que el que lo desee profundizar, el que lo desee comprobar o el que lo desee tocar en alguna medida, aunque eso no es muy archivístico realmente, por la preservación, me refiero, del patrimonio, ahí lo tiene para su consumo. O sea, no es palabra contra palabra. No es que mi abuelita me contó, ni que a mí fulanito que vivió esa época me dijo. Son documentos rotundos como templos que expresan realmente y permiten hacer un perfil muy exacto de Bush presidente, de su equipo de trabajo, de las relaciones que estableció con militares y policías, de la política exterior de Bush, de las relaciones con el pueblo y de la personalidad de ese presidente. De esa manera, por ejemplo, nosotros podemos decir que el criterio de selección de esos 35,000 que evaluamos en el caso de Bush y también de los otros, tenía que ver con el valor intrínseco del documento. O sea, si el documento era valioso, nosotros lo escogíamos. Tenía que ver con si arrojaba luz sobre los programas y las políticas del gobierno de Bush, en este caso concreto de Bush. Tenía que ver con el establecimiento de la verdad histórica o el restablecimiento de la verdad histórica. Tenía que ver con las relaciones establecidas de Bush con el entorno y con la sociedad. Y tenía que ver con las relaciones personales de Bush. O sea, fíjense cuántas exigencias para que a veces de un pequeño párrafo, un documento de 2 líneas, quedase en la selección. A veces esos documentos son sumamente valiosos aunque tengan 2 líneas. Hay documentos que tienen 5 páginas, 6 páginas, pero no por eso el valor es mayor o menor. Por ejemplo, un documento donde el presidente Bush le agradezca a un humilde hombre de una provincia, de un pequeño municipio, un pobladito, que ha donado 20 centavos para la reforma agraria, tiene un enorme valor simbólico e histórico. Y habla mucho más que lo que puede haber donado una gran compañía, que la donaron también y están recogidas aquí, comercial o industrial, que donaban a veces miles de pesos. El valor de que un presidente se tome el trabajo de agradecer 20 centavos que se dio para la reforma agraria, yo creo que eso tiene un valor importantísimo histórico y habla de la presidencia de Bush. ¿Cuáles fueron las verdades a que nosotros arribamos en la documentación? Primero, sí existió
un programa ordenado de gobierno para transformar la situación de injusticia, pobreza, miseria y su desarrollo de República Dominicana. O sea, Bosch no dio palos de ciego. Su equipo sabía lo que quería, lo habían coordinado y aplicaron un programa, no solo promesas electorales, sino un programa profundo. Cuando lo presionan para que sobre, por ejemplo, el tema de las reformas del Estado y los salarios de los funcionarios, Bosch dice, permiso, hay que primero contratar una empresa especializada norteamericana que haga un estudio científico de la situación y nos pueda dar respuestas para no improvisar. Es decir, hay un presidente responsable. Cualquier demagogo empieza a subir salario o a quitar a sus enemigos o a cancelar, y entonces sí hubiera sido acreedor de las críticas que se le hacen. Lo segundo, que tenía un norte inquebrantable de su gobierno y de su persona. Y ese norte inquebrantable se llamaba la justicia social en República Dominicana, sacar al país del subdesarrollo, resolver los problemas o la mayoría de los problemas ancestrales que heredó por la evolución histórica del país, acabar con la politiquería, la corrupción, el clientelismo y la demagogia en el Estado. Eso está demostrado, ahí están los ejemplos. Ahora, por ejemplo, evidencias. Prioridad a los problemas económicos y la marcha de la economía nacional. Reducción drástica de las excepciones para importar sin pagar impuestos en los aeropuertos. Se enfrentó a los más altos militares de la Fuerza Armada. Los documentos están ahí, no es mi palabra, están ahí. Les negó la posibilidad de entrar carros de lujo y carros del año y ajuares domésticos a los altos funcionarios del gobierno y también a los más altos militares de la Fuerza Armada y de la policía. Y la razón era sencilla, está escrita cuando lo niega, porque él explicaba, no solo negaba, no era un presidente autoritario como otra acusación se ha hecho. Le decía, yo no puedo autorizarle a usted que entre sin pagar impuestos, porque los programas sociales que van dirigidos a los más pobres de este gobierno, una de las principales fuentes de ingresos son el cobro de los impuestos en frontera o en el interior del país. Combatió a las empresas que no pagaban impuestos, a los evasores, incluyendo empresas norteamericanas. Le dio amplitud a las inversiones nacionales. Por primera vez promovió inversiones europeas en este país, no solo norteamericanas, para equilibrar la balanza y lograr desarrollo. Creó cooperativas y tiendas del pueblo, duras sanciones contra el contrabando, incluyendo uno de sal que le sorprendió a la Marina de Guerra, un contrabando de sal, y lo mandó a investigar para sancionarlo con todo el rigor. Formó aceleradamente técnicos medios y es el creador, el gobierno de Bosch, de las becas a estudiantes meritorios para, con un contrato como diplomático sirviendo en el exterior, formar decenas y decenas y decenas de nuevos especialistas en las mejores universidades del mundo. Que claro, llegando al triunvirato, enseguida les cortaron el suministro de dinero a esos jóvenes. Algunos pudieron concluir por su cuenta, otros tuvieron que volver. Reglamentó la zona franca, implementó un programa de reformas del Estado. Y como creador, Martí decía que un hombre de Estado es un creador. Y como creador, yo no puedo ahora, no hay tiempo para todas las instituciones que ese gobierno en 7 meses creó. Pero voy a mencionar las más importantes. El Banco Agrícola, el Instituto de Ciencias Agrícolas, el Banco Nacional de la Vivienda, el Instituto de Desarrollo de Crédito Cooperativo, el Instituto del Azúcar, la Dirección General de Control de Precios, el Comité Nacional de Defensa y Vigilancia de Plantaciones de Caña, reorganizó la Lotería Nacional, creó la Comisión Nacional de Indultos. Ya el presidente no indultaba, había una comisión para eso. Es decir, no lo pueden acusar de personalista como lo acusan. Traspasó Radio Santo Domingo TV y Radio Caribe al Ministerio de Educación. Creó la Dirección General de Información, Cultura y Diversiones. Promovió el primer Festival del Merengue y los Premios Nacionales de Bellas Artes. Estas son algunas, yo no he podido leerlas todas, son muchas. Y sí enfrentó a los criminales trujillistas. De hecho, se ve aquí, por ejemplo, incautando acciones que tenía en la Cervecería Nacional Trujillo y que estaban escondidas.
se ve pidiendo información sobre la marcha de los juicios contra los truvillistas. En política exterior, cosa que casi nadie ha investigado, la política exterior de Bosch. En política exterior estuvo al lado del tercer mundo por la paz y el desarme. Firmó el acuerdo de América Latina como zona desnuclearizada. Apoyó al pueblo palestino. Rechazó y se sumó al embargo de armas contra Portugal, que tiene una política reaccionaria, una dictadura fascista en África, y contra Sudáfrica, el régimen del apartheid. Y envió a un embajador especial que no tuvo tiempo de hacer para que visitara todos los países africanos, porque era interés de Bush tener relaciones con el tercer mundo. Yo creo que esos son ejemplos de algunas de las más importantes. Ahora, golpe de Estado el 25 de septiembre, preso Bush, deportado del país, eliminada la Constitución del 29 de abril del 63, eliminado su gobierno, prohibidas muchas de las instituciones, derogadas otras, mediatizadas otras, corrompidas otras. ¿Cuál fue la explicación que da las Fuerzas Armadas y la policía, los altos mandos, para el golpe? Está en el comunicado al pueblo de las Fuerzas Armadas y la policía. Fíjense lo que yo he explicado y miren cómo aquí la leyenda negra toma ya un matiz mayor. Prensa libre, 25 de septiembre del 63. Dicen los militares golpistas para justificar el golpe. El estado caótico en que se debate el país, determinado por la indecisión administrativa, el abuso de poder de las mayorías dóciles de nuestros cuerpos legislativos, serviles al poder central y a sus orientaciones, el entronizamiento de la incapacidad en las diversas ramas del gobierno, el incumplimiento de las promesas electorales, han llevado a un desempleo más agudo y a una crisis de hambre, los ataques a la libertad de expresión, la peligrosa improvisación de incidentes internacionales, nos ha conducido a una situación prácticamente sin salida. El descuido de la instrucción pública, el maltrato a la dignidad del magisterio. Ahí van a ver una carta de Bush al presidente de FENAMA, la Federación Nacional de Maestros, por 2 cartas abiertas que FENAMA publicó contra él, contra su gobierno, donde le dice al final, es una joyita, esa está en la página 200, el documento 142. Una joyita, le dice, mire, aquí hay muchos problemas en República Dominicana, va a perder tiempo en discusiones y bla, bla, bla. Usted no ha hecho ni un señalamiento técnico como maestro, ni ha hecho ningún señalamiento para mejorar la vida del magisterio y su trabajo. Usted lo único que ha politizado sus cartas para ir políticamente contra el gobierno. Vamos a trabajar y dejemos a un lado esta pérdida de tiempo. Pero fíjense cómo dice, la lucha contra la dignidad de los maestros, contra la instrucción. Bueno, en fin, todo eso hizo que los militares tomaran la decisión de, por supuesto, de poner a Bosch, que además lo acusan de revolucionarismo comunista. Cuando Bosch fue uno de los más respetuosos presidentes de los procedimientos políticos de los partidos, incluso entró en contradicción con una parte de la izquierda, llamándolos a capítulo democrático de respetar las normas democráticas en el país. Todo esto da la medida, y yo termino, de la importancia que tiene esta serie. Para de una vez y por todas, que nuestras discusiones sobre la herencia histórica, que tiene que ver con Bosch, que tiene que ver con los restauradores, que tiene que ver con otros gobiernos y otros momentos de la historia nacional, pasen de la etapa de las discusiones sin ningún asidero que pruebe una postura u otra a una etapa de rigor científico que pueda ser constatada por los interesados. Yo creo que este es un modesto aporte que no es mío, es de un equipo y es del archivo y es de la fundación y es de ADAI para poner en manos de los dominicanos la verdad, simple y llanamente. También hay errores de Bosch que se traslucen en algunos de estos documentos. No hubo maquillaje de su figura. Por lo tanto, creo que es un libro que va a ser de buen interés para los dominicanos que quieran entrar en la selva y ver los árboles, o en el bosque y ver los árboles. No entrar en el bosque y no ver los árboles. Entrar al bosque de la historia nacional y ver los árboles. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Antes de cederle la palabra a nuestro último invitado de la noche,
Quiero recordarles que si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, que la formulen en los comentarios de nuestro canal de YouTube, y también que la versión en línea del libro está disponible en nuestra página web desde ya para que puedan consultarlo. Asimismo, también va a estar disponible en el Archivo General de la Nación. Al final de la puesta en circulación le daremos los detalles. Y sin más, ahora vamos a cederle la palabra a Matías Bosch, presidente de la Fundación Juan Bosch. Muchísimas gracias, muy buenas noches a ti, Karina, Daniel, y a, por supuesto, Eliades Acosta, encargado de esta obra. Un gran placer estar con ustedes y un gran placer poder tener un breve encuentro por este canal con quienes nos están viendo en vivo y quienes nos verán en los días siguientes. Primero que nada, felicitar al archivo porque con estas actividades de presentación del libro ha estado sosteniendo lo que es una práctica ya consolidada de la institución, de permanentemente estar poniendo a disposición de la sociedad dominicana su memoria histórica en publicaciones, en actividades, en reflexiones. Y como decía, esto se ha mantenido de forma virtual para el bien de todo el país. Saludar la oportunidad que ha sido poder colaborar entre Fundación Juan Bosch y el Archivo General de la Nación. Yo soy primer vicepresidente de la Fundación Juan Bosch. Poder colaborar con el Archivo General de la Nación y con la Cooperación Iberoamericana en materia archivística, ADAI, que apoyó todo un trabajo que, como bien relató Eliades, se estuvo realizando durante años, recopilando documentos en el archivo general, también en el archivo personal que la Fundación Juan Bosch tiene, del profesor Juan Bosch, recopilando, sistematizando, transcribiendo todo el trabajo de Daniel en la edición de los volúmenes. Este es el segundo tomo que ponemos en circulación. Recuerdo, fue hace muy poco que pusimos en circulación el tomo número 1, si no me equivoco. Lo pusimos en circulación hacia el mes de septiembre, ¿verdad? En ocasión de conmemorarse el 56 aniversario del golpe de Estado de 1963. Creo que ha sido un trabajo lleno de tesón, pero además de patriotismo, de amor por la memoria histórica, de amor por la memoria histórica como un patrimonio sagrado de un pueblo que entiende cómo ha llegado hasta aquí y por eso es capaz de comprender dónde están las razones de sus problemas, dónde están también las fuentes de sus fuerzas, para dónde avanzar en el futuro. Y un trabajo que en gran medida se debe a la dirección, la solidez investigativa y académica de Eliades Acosta Mato para desarrollarlo, para organizar la indagación, para organizar la sistematización y finalmente para darle a esto el carácter de publicación en el sentido de una comprensión organizada a partir de unos documentos inertes, de permitirnos con esos documentos inertes un encuentro con la historia. Estamos en un momento muy especial, producto del ciclo político. Acabamos de vivir unas elecciones, se ha inaugurado un nuevo gobierno, momentos en que ha sido hasta evidente cómo la República Dominicana trata de reencontrarse con un proyecto republicano, democrático, cívico, de la vida política, de encontrarse con la posibilidad de gobernantes, funcionarios públicos que sirven al país,
que se asumen como servidores, como depositarios de un mandato y no como dueños de una propiedad, que se asumen empleados de la nación para servirle en su desarrollo y en un logro mayor de bienestar, de derechos y de dignidad humana. Todo eso está pasando en estos días y por eso creo que cae muy bien este segundo tomo de esta colección de investigación, porque la República Dominicana cumplirá el año que viene 60 años de esa búsqueda, 60 años del 30 de mayo de 1961 hasta el año próximo. Quien hoy tenga 29, 30 años, su vida ha sido la mitad de ese proceso en que República Dominicana ha estado tratando de encontrarse con ese momento, con esa posibilidad histórica de que el gobierno, el Congreso, las instituciones le sirvan a los ciudadanos y ciudadanas y no sea una prolongación y una reproducción en un círculo vicioso de lo peor del legado trujillista, donde en vez de ciudadanos, las personas se sienten súbditos y súbditas de un poder al que sencillamente están sometidos y sometidas. Ahí, en lo que se ha investigado, comenzando por el Consejo de Estado y en parte de ese primer tomo, los primeros meses del gobierno de Bosch, y en este segundo tomo, los siguientes meses, para culminar en el tercer tomo que verá la luz, llegando hasta aquel 25 de septiembre y el primer periodo del triunvirato. El pueblo dominicano, los lectores, las lectoras, quienes investigan la historia, educadores, etcétera, comunicadores, podrán encontrarse con un periodo sumamente breve. El gobierno y su contexto, porque el Consejo de Estado antes y el triunvirato después son el contexto más próximo de aquel gobierno de Juan Bosch. Y este proyecto no solo trata de Juan Bosch, sino de la memoria de los gobiernos de esa época. Pero estos tomos tienen que ver mucho con ese gobierno presidido y simbolizado en Juan Bosch. 210 días. 210 días. Si nos ponemos a pensar, es prácticamente el tiempo que llevamos en pandemia. Así de breve fue. Es decir, unos 20 y pico de días más, ese fue el tiempo que duró ese gobierno, y un poco menos la Constitución de 1963, que fue promulgada el 29 de abril y fue deshecha por la complicidad entre militares, policías, traidores a su juramento y civiles, dirigentes políticos, en quienes primó la ambición por sobre el sentido de la historia y el compromiso democrático, y la anularon. No derrocaron solo un gobierno, siempre repito, abonando a las palabras de Eliades Acosta cuando se dice es por Juan Bosch, es por cómo era presidente Juan Bosch. Si Juan Bosch hubiese sido el problema, todo hubiese terminado con Juan Bosch. Pero había que tomarlo preso en el Palacio Nacional a la 1 de la mañana del 25 de septiembre. Había que disolver ese gobierno. Había que disolver ilegalmente el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, y había que derogar por la fuerza la Constitución del 29 de abril del 1963, que no llegó a tener ni 5 meses de vigencia. Una Constitución que también en una publicación de hace unos años presentamos las actas de la Asamblea Revisora, que en realidad fue una asamblea constituyente, la única además que ha sido hecha por personas que fueron elegidas por el pueblo para redactar la Constitución. Y en esas actas, por ejemplo, se pueden ver las discusiones de si la educación debía ser un derecho garantizado por el Estado o no. Ahí se discutió si las mujeres y los hombres debían tener derecho al mismo salario por el mismo trabajo. Ahí se discutió si todos los hijos y todas las hijas nacían iguales, si la salud era un derecho o no.
la alimentación, el trabajo. Ahí se discutieron los grandes problemas históricos del pueblo dominicano, problemas que hoy todavía siguen irresueltos. Y eso acompañado, como explica Eliades y como explica el libro que se está poniendo en circulación, acompañado de una gestión intachable, donde al día de hoy, 57 años después, nadie puede señalar con el dedo un solo acto de incumplimiento del juramento por parte del presidente Juan Bosch, ni que lo permitiera a su alrededor. Incluso de temas tan sensibles como el nepotismo. Juan Bosch se negó a designar a un familiar siquiera en el aparato público. Juan Bosch se negó a usar el automóvil oficial como la placa oficial, porque asumía como un deber ser todo lo contrario a Trujillo. Es decir, mientras, por ejemplo, cuando murió el padre del tirano, hubo que hacer ceremonias de Estado para honrar al padre del tirano, porque el tirano era el dueño de República Dominicana, el rey de República Dominicana. A Juan Bosch se le murió la madre y el padre en el primer mes de la presidencia y públicamente hizo un llamado a que ninguna institución dejara de trabajar, a que ninguna institución le dedicara un minuto ni un peso a ningún tipo de homenaje ni a su madre ni a su padre, y a respetar el carácter familiar de la muerte de la madre y después del padre del presidente de la República. Es decir, hasta hechos tan personales y tan sensibles como esos, convertirlos en un acto de magisterio para dar el ejemplo de cumplimiento con la ley, el ejemplo de cumplimiento de su juramento y el ejemplo de que el presidente o presidenta, que ojalá sea algún día, son el primer mandatario. Y cuando se dice primer mandatario significa el primero o la primera que debe demostrar ser servidora público, la primera que debe estar cumpliendo el mandato que el pueblo le da para servirle en su beneficio. Es un día también muy especial porque el día 30 se cumplirán, es el Día Internacional de la Desaparición Forzada. República Dominicana cuenta con muchas desapariciones forzadas en su historia, con muchísima impunidad sobre muchos de este tipo de crímenes, de persecuciones, de torturas, desapariciones, asesinatos y, como decía, de desapariciones forzadas. El mismo Eliades recuperó hace poco tiempo el último discurso de Mauricio Báez. O, por ejemplo, tenemos todavía el caso de Narciso González, desaparecido en 1994, periodista y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1994, todavía desaparecido. Todas esas son falencias de la democracia dominicana, esa democracia que costó la sangre de las hermanas Mirabal, cuyo 60 aniversario de su asesinato se cumple también este año, de los luchadores y las luchadoras de décadas. Esa democracia tiene todas esas deudas pendientes y tiene la gran deuda pendiente de recuperar el proyecto histórico. ¿Para qué se luchó? Se luchó no solamente para poder votar, sino para tener, como decía Eliades, para tener el imperio de la ley, para tener igualdad entre todas y todos, para tener justicia social, para tener derechos y dignidad. Este libro tiene que servir, es el espíritu que sirva para recuperar memoria, no de un hombre, no de un personaje, no de una figura, no para promover la admiración a nadie en particular. Este libro debe servir, es el espíritu, como una contribución, como lo vive haciendo el Archivo General de la Nación, todos ustedes. La Fundación modestamente también trata de tributar en ese ánimo, de poner al servicio del pueblo dominicano el encuentro con todas estas referencias de la historia para saber
de qué se trata la lucha histórica del pueblo dominicano por, como decía Bosch, una verdadera democracia. Y este libro es el testimonio de esa verdadera democracia. Decía Bosch, hay que lograr lo que quedó inconcluso en la independencia. Primero, la auténtica independencia nacional y a esa auténtica independencia nacional darle la sustancia que es la libertad de las personas y la justicia social. Y por lo tanto, también el compromiso de los hombres y mujeres que son empleados del pueblo por cumplirle al pueblo. Así que este libro sea de regocijo para el Archivo General de la Nación, para todo el equipo que trabaja allí, para la Fundación Juan Bosch, para todas las personas que mencionaba Eliades, que han colaborado por años en este trabajo de investigación, y que sea de disfrute, de utilización, de aprovechamiento por parte de todos los hombres y las mujeres que quieren seguir expandiendo, desarrollando, profundizando la conciencia nacional, no solo la conciencia nacional dominicana, sino la conciencia latinoamericana, de este largo empeño de nuestro continente por tener gobiernos democráticos, legalidad democrática, vida democrática. Muchísimas gracias. Es un honor haber estado con ustedes en esta noche. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Todos pueden ver los comentarios. Tenemos muchos comentarios, muchas felicitaciones por la publicación de la obra. Y tenemos una pregunta. José Rafael Paula Sosa, un periodista muy allegado a la institución, pregunta: ¿no se piensa llevar este libro al formato de documental? Bueno, Matías, es un reto a la Fundación Juan Bosch, pero yo creo que también es un reto al archivo. Claro, el audiovisual, sobre todo cuando está basado en una investigación histórica profunda, es muy útil para formar a los jóvenes y para educar. Es una de las vías priorizadas que el archivo, me consta, quiere y ha tenido la voluntad, y el doctor Roberto Casá ha sido en eso abanderado, de tratar de que tengamos una vertiente educacional directa, que tengamos unos canales donde demos contenido a la educación nacional, donde esa tanda extendida se soporten cosas como estas para poder llegar a los niños, a los jóvenes, que son, en fin, el futuro. Entonces la pregunta queda como un reto y vamos a ver. Todo es posible cuando hay voluntad y deseo y cuando estamos conscientes de la necesidad de comunicarnos con los dominicanos y las dominicanas, sobre todo los más jóvenes. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche. Antes de despedirnos formalmente, queremos recordarle que el libro está disponible en su versión en línea en nuestra página www.agn.gov.do. Para la compra o adquisición del libro pueden comunicarse al Archivo General de la Nación, al Departamento de Comunicaciones 809-362-1111, extensión 331 para hacer las coordinaciones. El proceso de compra y adquisición de publicaciones lo estamos haciendo de forma organizada por la situación en la que nos encontramos en este momento. No, ¿me das un minuto, Karina? Aquí. Ah, claro que sí. Sí. Hay muchos comentarios muy bueno, hay muchos y muy bonitos, muy interesantes, como, por cierto, el tema del borrón y cuenta nueva, que en un libro próximo que estaremos presentando, Eliades trata de manera específicamente. Lo vamos a presentar el mes próximo, en septiembre. Exacto, espérenlo el mes que viene. Pero alguien señalaba algo muy importante. Aquel Congreso desmantelado por el golpe de Estado, que, como yo decía, no bastaba con destituir al presidente, incluso hubo que deportarlo, y deportarlo a la fuerza con militares en la fragata Mella, sin pasaporte. Había que impedir que Bosch pudiese siquiera estar en el país. Trataron de que renunciara, no renunció. Todo lo contrario, le envió una carta al pueblo con su sobrina Milagro Ortiz Bosch,
que fue publicada en la prensa para decirle al pueblo: estoy aquí dispuesto a cumplir lo que el pueblo diga. Quería señalar lo que estaba en ese comentario. Ese Congreso, desmantelado también con el golpe de Estado del 63, fue el Congreso que elige en Ciudad Nueva a Francisco Alberto Camaño Deñó, presidente constitucional de la República en armas. Y es muy importante la relación íntima, estrecha entre un hecho y otro. Hay una investigación muy importante del profesor José Moreno, que él estuvo aquí como sacerdote, investigó, y con esa investigación, viviendo directamente la guerra de abril, escribió su tesis doctoral, que después se convirtió en libro traducido al español, El pueblo en armas. La guerra de abril fue un arco muy amplio de ideologías, de sentires, de pareceres, muy amplio. Había desde gente desde el catorcismo hasta gente que era más bien de derecha. Lo que unificó fue la defensa de la soberanía nacional y el ejemplo de ese presidente Juan Bosch y de ese gobierno, fundamentalmente en cumplir los compromisos que había hecho frente al pueblo y en la honestidad administrativa. Y lejos de ese mito de Bosch como un presidente no incomprendido o no apoyado, nunca había ocurrido, y pasaron muchos años para que eso ocurriese en otro país latinoamericano. Soldados, policías y pueblo se lanzaron a la calle en aquel abril del 65 precisamente para rescatar y defender ese gobierno que está retratado en el libro que hoy presentamos. Y que si no llega a ser por la invasión imperialista de la potencia militar más grande de la tierra, nada le hubiese quitado al pueblo haber derrocado a los golpistas y haber repuesto el gobierno constitucional y la Constitución de 1963. Muchas gracias por su comentario. Y así nos despedimos. Gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron a través de nuestro canal de YouTube, a ustedes también por tomarse el tiempo de aceptar nuestra invitación para que pusiéramos a circular esta obra. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que así reciban las notificaciones de nuestras próximas actividades, y hasta la próxima.